即使你赢了，但是为了坚持自己的原则，不得不选择逃避。你想逃避什么？说不好，就是一种感觉，无法摆脱的感觉。这是什么感觉？一种女人才懂的感觉。我叫常达，一直在这边等着你啊。像你这么漂亮的中国女孩子，你没有自己的中国梦吗？我的中国梦就是去纽约。Sí, es fácil. Ya te voy a sacar a bailar. Buenas. Venir tan lejos para cambiar un local así. Es la ampra, pues, ñaño. Eres gracioso. What you do for me? Whatever you want. 老大，人带来了。¿Entendiste? Listo, jefe. En unos días lo llamo. 你想念中国吗？我一个人的时候会想，你要想得到自己想要的东西，总是要付出代价的。你不要被当前的形势左右你未来的生活。 Ahí estamos disfrutando del tráiler de Vacío, esta película que es una producción de Ecuador, Colombia y Uruguay, que relata la migración ilegal justamente de China a Ecuador. ¿No? ¿De qué estás escapando? Se ve muy impactante. El 11 de agosto se estrena en los cines de nuestro país. Y para hablar sobre eso recibimos a Esteban Schroeder, que él es coproductor justamente de Vacío. Sí. Así que bueno, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Y bueno, relatarnos un poco esta película que ha recorrido diferentes festivales internacionales. Ha recorrido, ha sido premiada, ha ido muy bien. Sí, es que es una muy linda película, la verdad. Es una ópera prima, además, de Paul Venegas, un chico ecuatoriano que por razones de su vida personal, familiar, vivió en China un tiempo largo y aprendió su cultura, aprendió su idioma y pudo coescribir esta historia que sí, efectivamente relata las vicisitudes complejas de dos ciudadanos chinos, una mujer sobre todo y un varón chino que bueno, sí, quedan un poco atrapados en una trama un poco oculta, digamos, ¿no? De manipulación de personas, en fin, algo tan característico dentro de este asunto de la inmigración, ¿no? Un tema tremendamente contemporáneo, en fin. La película termina aquí, en Uruguay, entonces, nada, está hablada en mandarín prácticamente, no enterarme, pero casi el 90% está hablada en mandarín. Entonces es muy singular y es muy auténtica, yo creo, las historias de vida que se cuentan. Tal cual. Hay una mujer allí que lucha por sus ideales, por lo que se propuso lograr hasta el final. Y bueno, en fin. Sí, uno ya ve el tráiler y se relata eso, ¿no? Como esa situación de sentirse atrapada a algo, a un régimen, luego a una persona que es quien los lleva hacia Ecuador, ¿no? Y quedan inmersos en esa realidad. Exactamente, sí. Y está buenísimo esto que sea una coproducción, principalmente Ecuador, Uruguay, Colombia también tuvo algo, pero ese ida y vuelta. Y bueno, sí, Ecuador es otro cine emergente como el nuestro, ¿no? Todo está allí en construcción y esto fue quizá uno de los elementos que me llamó la atención, me convocó cuando yo acompaño el proyecto desde el origen, digamos, cuando Paul me acompañó esto implica siempre mucha perseverancia, ¿no? Hay que postular una y otra vez a distintos fondos y demás. Esto es una coproducción con Ecuador, ya teníamos todo un camino hecho, Argentina, con Iberoamérica, en fin, hay una cosa muy construida, pero este era un camino un poquito nuevo, ¿no? Y bueno, la película se termina de rodar aquí, la película tiene aportes de talentos uruguayos que participaron en el rodaje acá, y algunos en toda la película, como todo el diseño sonoro, la postproducción de sonidos se hizo aquí con la Mayor Cine, con Federico Moreira allí como creador de todo el diseño sonoro, que es un aspecto bien importante y muy destacado, me parece, en Vacío. Y bueno, sí, entonces el cine uruguayo se nutrió mucho de este tipo de coproducciones, ¿no? Bueno, es una manera también de crecer mutuamente. No, por supuesto, es decir, el mundo lo podríamos dividir un poco en dos, ¿no? Hollywood y el resto, ¿no? Claro. Y el mundo del cine, ¿no? Claro. Y ese resto
se nutre de estos formatos de coproducción, de fondos públicos que están atrás de promover esto, que es arte, industria, identidad, cultura, en fin. Entonces, estos modelos de coproducción son fundamentales, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, porque hablamos de mucho trabajo, tú así nos los haces saber, cuánto es el tiempo que llevó la realización de esta película? Bueno, a ver, esta película, a ver, qué sé yo, una vez que tuvimos los fondos que acordamos, porque bueno, claro, uno va teniendo de pronto ideas de competir, estos fondos ganar, pero te vas adecuando a cierta realidad. El rodaje se lo pudimos concretar en el transcurso de 6 meses, más o menos, se pudo, entre el rodaje que ocurrió algo en Colombia, después Ecuador y finalmente acá. Como que hubo que hacer distintos, claro. Y bueno, después la película se terminó justo antes de cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces ahí sí, está asignada un poco por estos tiempos, estuvo retenido un poco, iba a estar estrenándose en el Bafisi antes, después no pudo porque se había suspendido el festival. Finalmente este es uno de los grandes reconocimientos que tiene la película, que fue mejor ficción iberoamericana en el Bafisi, que es un festival muy referencial, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, sí, tiene ese diseño típico de una producción independiente, digamos, ¿no? Pero bueno, y tuvo un recorrido sí como muy interesante. El Festival de Busan, por ejemplo, es un festival de categoría A, llega el festival, en fin. Y bueno, ahora por fin estuvo en el Festival de Cinemateca y ahora viene aquí al Uruguay. La vamos a estrenar el jueves en la Sala Cinemateca, en la Sala Nelly Goitiño, en el Teatro Florencio Sánchez, abriendo un ciclo de actividades en Montevideo y en el interior, que nos parece que va a ser como bien interesante. Vamos a proponer además una modalidad de estar presentes, yo parte del equipo, tanto en buena cantidad de presentaciones de la película y proponiendo también un intercambio posterior. Así que estamos con mucha expectativa. Vale la pena la película. Esteban, hace mucho tiempo que venís vinculado al audiovisual. Fuiste el creador del SEMA en el año 81. Que ahí también era como ese material audiovisual que proponía la reflexión, ¿no? De alguna manera. Era lo que se proponía, un trabajo también en conjunto. Sí, y algo más, ¿no? Reclamábamos la necesidad, ¿no? De que la expresión audiovisual era una necesidad nacional, ¿no? El cine nacional es una causa nacional, ¿no? A veces decimos, o digo, como un país sin cine es como una casa sin espejos, ¿no? Entonces, y sí, a nosotros nos identificamos, yo me siento formar parte, ¿no? De una generación que acá pudo decir de distintas maneras, esto es posible, que hay un camino. Todo lo que está pasando hoy en el presente me parece que es una ratificación de esa idea principal, ¿no? No quiero decir fundacional, porque hay como siempre antecedentes y mucha gente en esto, ¿no? Entonces, pero hay algo sí, como me parece que es el dato más trascendente de la historia cultural reciente, ¿no? Tenemos un país con cine y tenemos un cine muy diverso y bueno, sí, y que ha ido creciendo, ¿no? Como en todo sentido, en todo sentido y lo sigue creciendo, sigue mutando, sigue enriqueciéndose, ¿no? Hay además muchos jóvenes estudiando esto, ¿no? Entonces también hay que poner una... Claro, porque en ese entonces se habían juntado, pero sin una formación, no existía. Éramos así, país. ¿no? Como una intuición, ¿no? Irrumpimos allí como diciendo esto es posible, lo necesitábamos, ¿no? De hecho había una cuestión anterior a lo que era el audiovisual, que presentaban de otra manera los proyectos, no era que estaba a través del video o el VH, era previo a eso. Sí, era previo, un fotomontaje, Bueno, claro, por supuesto, el diapomontaje, el Super 8, el Super 8 fue un formato así. Y sí, sí, se puede mirar la historia del cine mucho más, desde la tecnología es una, ¿no? O sea, obviamente que hay un elemento tecnológico aquí, digamos, ¿no? Cuando aparecen un poco todas las tecnologías ligadas al video, se amplían, obviamente, posibilidades. Y Uruguay fue un poco pionero, incluso en ciertas cosas. El efecto cine, por ejemplo, es una cosa que se inventó, podríamos decir, acá en Uruguay, que era una manera de que ante la imposibilidad de crear el cine era un recurso tecnológico por el cual el video adquiría una apariencia de cine, digamos, ¿no? Entonces era una especie
travesura tecnológica. Yo fui testigo, yo no es el ámbito mío lo tecnológico, digamos, pero fuiste fui muy testigo testigo de de lo que sucedía. absolutamente todo esto que sucedía, claro que sí, es muy apasionante. Sí, Entonces sí. ahora más valor tiene, ¿no? Todos estos proyectos, como esta película, como este Vacío. Vacío, sí, es una hermosa la vamos a película. poder estar Yo creo disfrutando. que es una película que uno sale agradecido, es muy singular. Una película hablada en mandarín, es un tema absolutamente vigente y no sé. Ojalá sí nos acompañen. Yo estoy muy confiado que eso Sin va a pasar. duda, Sí, eso sí, también sí. es parte del proceso, ¿no? Que la gente acompañe, que vea este trabajo, esta coproducción, como bien así nos contaban, con este Vacío que a partir del próximo 11 de agosto será el gran estreno, y además decías la posibilidad de también ir por el resto del país, lo tenemos cual un no es programa menor. claro, sí, en Montevideo, en varias otras salas, ¿no? En el oeste audiovisual, en salas un poco más comunitarias, aparte de las salas, así como dije, la sala Cinemateca, la sala Nelly Goitiño, el Teatro Florencio Sánchez, y después en el interior, en varias funciones que se van a ir intercalando. Se va a poder disfrutar entonces Sí, de este Vacío, sí. así que Esteban, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes, claro. Y todo el éxito, y a la gente acompañar, ¿no? A poder presenciar. Nosotros nos quedamos así, esperando a ver qué sucedía en el tráiler, Tal así cual. que imaginamos lo que es la película. Muchas Felicitaciones, y gracias. muchísimas Muchas gracias, muchas Esteban. gracias.